Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Canal Foro CX? Bueno, pues bienvenidos una vez más a este es su programa de Aprendiendo tu Fe en una emisión más el día de hoy, y pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Jorge Gasca. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a esta emisión. Los seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales este programa que va a estar bastante interesante. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa y reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos inundemos?». Él se despertó, reprendió al viento y al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, en este día, en este programa de Aprendiendo tu Fe, con este evangelio tan interesante, un evangelio que pues nos trae una enseñanza muy grande, muy profunda. Y bueno, pues vamos con tu comentario, Jorge. Sí, bueno, pues vamos a aprovechar, ¿verdad?, para compartir pues esta reflexión. Bueno, se ve que Jesús no le gustan las barcas paradas o amarradas, no tiene afición a los puertos, ni a quedarse siempre en el mismo sitio. Le interesa la otra orilla, que vendría siendo la orilla pagana, las periferias existenciales, ¿verdad?, como bien lo señala el Papa Francisco, y empuja a sus discípulos al mar. A nosotros se nos da bien subirnos a la barca, ¿verdad? Iniciamos un proyecto, una empresa, una relación de pareja, un camino de oración, una comunidad cristiana, unos estudios, un programa de formación en la fe, hablando de este programa, ¿verdad? Claro. Pero con frecuencia nos quedamos amarrados en el puerto contemplando el mar y las gaviotas, el cielo y el horizonte. O si tal vez nos montamos en la barca, pero dispuestos a dar un salto a tierra firme, tan pronto como se agite un poco las olas o nos dé el viento en la cara. Sin embargo, la palabra del Señor Jesús ha sonado hoy muy clara: pasemos a la otra orilla. Nos sentimos tranquilos y seguros cuando creemos dominar la situación, cuando conocemos la barca y la manejamos con soltura y seguridad, y así procuramos apañarnos por nuestra cuenta. Con nuestros propios recursos, preferimos no tener que contar con nadie, no pedir ayuda y tampoco acudir al Señor. Los discípulos, avesados pescadores del lago, son los que manejan la barca y ya han navegado muchas veces, ya saben de alguna manera pues todo este oficio y lo que les prepara en el mar, ¿verdad? Les da una tranquilidad ver que hay otras barcas alrededor haciendo lo mismo que ellos. Seguramente se sienten tranquilos
porque llevan a Jesús a bordo. No vamos solos, ¿sí? Se dicen. Y como no le necesitan, ¿qué nos va a decir él? El maestro se despreocupa y se queda dormido. Va con ellos en la barca, pero como si no fuera. El caso es que en todo mar, en todo proyecto, en todo viaje, siempre es posible la tormenta. Y se agitaron las olas, se oscureció el sol, el viento les sacudía también por dentro. Pero como hemos dejado que el Señor se duerma, ahora no nos atrevemos a despertarlo. Y esto nos hace el recordar cuántas veces nos hemos olvidado de Dios en nuestra vida, de hacer oración. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de eso? Y aunque nuestro Señor está, pero en nuestro corazón lo tenemos dormido porque no acudimos a Él. El Señor suele embarcarse con nosotros porque quiere llevarnos más lejos. Cuando de alguna manera se casaron en la iglesia, Él aceptó estar a bordo. Cuando nos bautizamos, cuando nos confirmamos, Él se subió a bordo en ese momento para acompañarlos a lo largo de nuestra vida. Cuando comenzamos nuestros estudios o nuestro trabajo profesional, Él quería viajar con nosotros. Cada vez que le pedimos perdón y nos reconocemos como pecadores, estamos invitando a subirse de nueva cuenta a Jesús a nuestra barca. Cuando nos reunimos con otros para construir la comunidad cristiana, Él hace tiempo que ya está encubierta. Cada vez que nos acercamos a Él en la oración y le decimos, aquí me tienes, ¿qué quieres de mí? Pues quiere que vayas más allá de lo que tú te planteas. Cuando quieres amar y servir con Él y entregarte a fondo perdido, es porque Él va a bordo contigo, va a bordo con cada uno de nosotros. Pero si no contamos con Él, si no le preguntamos nada, si no cuenta en nuestros planes, pues Él simplemente se quedará dormido. Pues así es este evangelio. La verdad es que el hecho de que Jesús estaba dormido y los apóstoles lo despiertan es precisamente porque se sentían asustados, atemorizados por esto de la tormenta. Obviamente inclusive hasta las olas chocaban contra la barca y pues ya el agua estaba entrando en la barca, ¿no? Entonces esta tormenta vino a asustar a los apóstoles. Ellos se asustaron ahí y no sabían qué hacer en un principio. Lo vieron a él dormido. ¿Qué hacemos? ¿Lo despertamos? ¿No lo despertamos? Y a la mera hora con el susto, pues sí lo llegan a despertar porque las olas eran bastante grandes y la tormenta bastante fuerte. Bueno, ¿de cuántas veces encontramos nosotros tormentas en nuestra vida? Bastantes. Yo creo que muchos de nosotros nos sentimos identificados con este evangelio porque tenemos muchas tormentas en nuestras vidas. Tormentas como por ejemplo la pérdida de un ser querido. Cuando lo hemos perdido es una tormenta para nosotros. También cuando tenemos un caso de infidelidad, ya sea por parte del esposo o la esposa, ahí tenemos una tormenta que pues no sabemos cómo resolverla, se nos vienen las olas encima. Cuando también tenemos pues una tormenta porque tenemos un adeudo que tenemos que pagar, cuando tenemos esos créditos y que a veces no tenemos el dinero. Otra tormenta, pues esta pandemia que acabamos de vivir, o que estamos viviendo todavía estamos viviendo parte de ella. A veces como que ya nos sentimos como un poco rescatados, pero todavía estamos viviendo esta pandemia, y esa es una tormenta. Aparte de esas tormentas, pues también tenemos aquellas tormentas donde nosotros tenemos cosas personales que tenemos que callar, que no se las contamos a nadie, por el miedo a ser juzgados, por el miedo a ser criticados. Y eso nos atormenta. Y esas tormentas son como esa tormenta justamente. Y que vienen a ahogarnos y que vienen a asfixiarnos muchas veces. Nos estamos ahogando y nos estamos asfixiando porque, pues, ¿a quién se lo platico? ¿A quién se lo digo? ¿Quién será de mi confianza?
¿A quién podré confiarle esta parte que es tan difícil confiarle a todo mundo? No lo puedo decir y son parte de nuestras tormentas que nosotros estamos viviendo, incluso también injusticias, injusticias personales en la familia, injusticias también a nivel social, injusticias legales que también tenemos. Son tormentas que se nos vienen y muchas veces no sabemos a quién acudir. Sin embargo, una enseñanza de este evangelio es la siguiente: los apóstoles, cuando ellos sienten que las olas se vienen encima y que los aires, los vientos, la tormenta los asusta, ellos echan un grito y despiertan a Jesús, acuden a Él, le gritan a Él y Jesús pues despierta y los atiende. Yo creo que en ese sentido la actitud que debemos de tomar nosotros con nuestras propias tormentas que tenemos, ya sean internas o externas, lo primero que tenemos que hacer es la actitud justamente de los apóstoles. El hecho de despertar a Jesús, hablar con Él, gritarle y decirle, como le dijeron: Señor, nos estamos ahogando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Jesús despierta y una vez que le dice al viento y a la tormenta que se calmen, viene una tremenda paz. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, Jorge, el hecho de acudir a nuestro Señor Jesucristo cuando tenemos esas tormentas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esas tormentas y acudimos a Él, como tú bien lo decías, a través de la oración, a través de los sacramentos, de la escucha de la palabra de Dios, de un proceso de transformación de nuestra vida, entonces es cuando viene la paz, es cuando viene la tranquilidad. Ellos gritaron a Jesús y Jesús actúa, calla el viento, calla la tempestad y de esa manera viene la calma. Si nosotros acudimos a Jesús, gritamos a Él: Señor, Señor, me estoy ahogando, me estoy asfixiando con esta pena que tengo, yo no sé qué hacer con este hijo, yo no sé qué hacer con esta esposa, yo no sé qué hacer con este esposo, yo no sé qué hacer con este problema que tengo encima, económico, este problema que tengo personal, interno, que no lo puedo decir a nadie, esta tormenta, gritar a Jesús. Una forma de gritar es: vete al Santísimo, vete a acercarte ahí donde está nuestro Señor Jesucristo y grítale a Él, habla con Él, platica con Él y en el medio de tu tormenta dile que te auxilie, que te ayude. Hermanos, estamos invitados a esa situación. Cada uno de nosotros sabe perfectamente las tormentas que traemos cargando y cómo gritarle a Jesús para que Jesús salga en nuestra ayuda. En este caso, Jesús sale en ayuda de los apóstoles, calma el viento, calma la tempestad y viene la calma. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que al momento de hablar con Jesús viene la calma interna? Cuando tú te confiesas, cuando tú vas con el sacerdote, te confiesas y externas todas tus tormentas que traes ahí adentro, y en ese momento viene la calma. Y aparte de venir la calma en ese sentido, pues también a través de la oración y a través de un cambio de vida personal, también viene la calma. Ya lo resolví. ¿Por qué? Porque acudí a Jesús y Jesús me da esa calma y esa tranquilidad. Entonces estamos invitados todos nosotros para que el día de mañana que vayamos a misa, al escuchar este evangelio y durante toda la semana, pues practiquemos esto de ir a gritar a Jesús para que venga en nuestra ayuda, como lo hicieron los apóstoles en la barca que se sentían hundidos. ¿Te sientes hundido? ¿Te sientes ahogado? ¿Te sientes asfixiado? ¿Qué hay que hacer? Acudir a Jesús para que venga la calma completamente. Esa calma y esa paz que todos necesitamos hoy en día y que pues por alguna situación u otra no la hemos conseguido. Así es que si tú quieres conseguirlo, acude a Él, ve con Él ante el Santísimo, una buena confesión y eso te dará la calma que tanto necesitamos. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos, no le cambie, continuamos aquí en su programa de Aprendiendo tu Fe. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida.
Canal Foro CX, marca la diferencia. El llanero solitario. Si a nadie le ruego, deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en este su programa de Aprendiendo tu Fe, y el día de hoy, bueno, pues con este evangelio que nos deja una enseñanza muy importante. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es Vivamos la Liturgia. Bueno, el tema que vamos a tratar es sobre la actualidad en las circunstancias dentro de lo que viene siendo la liturgia, de acuerdo con la instrucción del misal romano. Y bueno, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Bueno, que el nuevo misal, entonces, mientras testifica la ley de la oración de la Iglesia romana y protege el depósito de la fe transmitido por los últimos concilios, supone a su vez un paso importantísimo en la tradición litúrgica, pues cuando los padres del Concilio Vaticano II reintentaron las aseveraciones dogmáticas del Concilio Tridentino, hablaron en una época muy distinta y por esa razón pudieron aportar sugerencias y orientaciones pastorales totalmente imprevisibles hace 4 siglos. Por ello, el Concilio Tridentino ya había reconocido el gran valor catequético contenido en la celebración de la misa, pero no le fue posible deducir todas las consecuencias prácticas. De hecho, muchos solicitaban que se permitiera el uso de la lengua vernácula en la celebración del sacrificio eucarístico, pero el concilio, teniendo en cuenta las circunstancias que se daban en aquellos momentos, juzgó que era su deber incalcular, ¿verdad?, nuevamente la doctrina tradicional de la Iglesia, según la cual el sacrificio eucarístico es ante todo acción de Cristo mismo, del cual y por lo tanto no se tiene que ver afectada su eficacia propia por el modo como de él participan los fieles. Es decir, que se tiene que cuidar muy bien las fórmulas, las palabras, para que el sacramento que se está celebrando no pierda su validez, ¿verdad? Entonces, por ello, cada vez que se hace una reforma litúrgica, una actualidad litúrgica, se tiene que cuidar todo este aspecto para que el sacramento del cual se va a reformar no pierda pues esta validez, ¿verdad? Por supuesto. Un ejemplo de ello, la fórmula del bautismo, ¿verdad? Si no decimos los yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no se da el bautismo, no ¿verdad? tiene eficacia. Entonces, exactamente, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este cuidado, ¿verdad?, de los sacramentos y de las reformas litúrgicas? Bueno, cuidar la esencia del sacramento, aunque se utilicen algunos sinónimos, ¿verdad?, en las palabras. ¿Para qué se actualizan las palabras? Bueno, para que nosotros como pueblo de alguna manera comprendamos lo que nosotros estamos celebrando en ese momento. Bueno, entonces en consecuencia, ¿verdad?, se expresó con estas palabras a la vez firmes y moderadas. Aunque la misa contiene gran materia de instrucción,
Para el pueblo fiel, sin embargo, no pareció conveniente a los padres que como norma general se celebrara en la lengua vernácula, y declaró que debía ser condenado quien juzgara que debe reprobarse el rito de la Iglesia romana por el que se pronuncia en voz baja la parte del canon y las palabras de la consagración, o que la misa deba ser celebrada solo en lengua vulgar. Sin embargo, si por una parte prohibido el uso de la lengua vernácula en la misa, por otra parte mandaba que los pastores de almas lo suplieran con una conveniente catequesis para que las ovejas de Cristo no padezcan hambre. El Santo Sínodo manda a los pastores y a cuantos tienen cura de almas que frecuentemente en la celebración de la misa por sí mismos o por medio de otros expliquen algo de lo que se lee en la misa, y que por lo demás expliquen algún misterio en este santísimo sacrificio, principalmente en los domingos y en los días festivos. Es por ello que las homilías de los domingos en algunas ocasiones van a tener este tinte catequético. ¿Por qué van a tener este tinte catequético? Bueno, porque nuestro sacerdote, nuestro párroco, es el único día, por decirlo así, entre comillas, que tiene congregado a la mayoría del pueblo cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? Bueno, cumplir con esta misión catequética de educar al pueblo no solamente en la fe, sino también en la liturgia, para que nosotros celebremos con dignidad y devoción cada uno de los sacramentos. Muy bien, Jorge, sí, efectivamente, ahora sí que si vamos entendiendo que los sacramentos, pues es la acción salvadora de Cristo cuando se celebra cada uno de ellos, pues ahora sí que las palabras más importantes de cada sacramento son las que nunca deben de variar, porque si no se pierde la eficacia, como lo mencionaste ahorita, con el sacramento del bautismo. Así es. Es por eso que el Concilio Vaticano II, que ya es donde se da pues toda esta reforma, y que en el programa anterior ya habíamos tocado un poquito este aspecto, ¿verdad? Sobre todo ya del cambio de la liturgia tridentina a la liturgia que tenemos actual. Bueno, pues el Concilio Vaticano II, congregado para adaptar la Iglesia a las necesidades de su oficio apostólico en estos tiempos, miró profundamente, como lo hizo el Concilio de Trento, el carácter didascálico y pastoral de la Sagrada Liturgia. Y aunque ningún católico niega la legitimidad y eficacia del sagrado rito celebrado en latín, también pudo conceder que en no pocas ocasiones el empleo de la lengua y vernácula puede ser de gran utilidad para el pueblo, y autorizó su uso. Ojo, autorizó el uso, mas no suprimió la lengua original de la Iglesia católica, que es el latín, ¿verdad? Entonces nada más autorizó el uso de nuestra lengua, ¿verdad? Entonces es por ello que en los diferentes países, bueno, las celebraciones litúrgicas, si fuéramos franceses, pues la escucharíamos en francés, en alemán, bueno, en nuestro caso, pues en español o en castellano, ¿verdad? Claro. Por ello, el ardiente interés con que fue acogido en todas partes este decreto hizo que bajo la dirección de los obispos y de la misma sede apostólica se permitiera el uso de la lengua vernácula en todas las celebraciones con participación del pueblo, con lo cual se entiende más plenamente el misterio que se celebra. Un aspecto importante también en la celebración litúrgica es que en algunas regiones, bueno, algo tradicional, algo cultural se hace en la celebración litúrgica. Un ejemplo de ello, ¿no? A lo mejor estamos en el África, bueno, pues si nosotros vemos las celebraciones del pueblo cristiano africano, vamos a ver que ellos tienen mucha la danza,
¿verdad? Entonces, Así a lo es. mejor mientras que nosotros cantamos fuertemente el gloria, el aleluya, etcétera, a lo mejor de nuestros hermanos africanos no solamente lo cantan, sino que también lo danzan, ¿verdad? Pero en este sentido de esta inculturación, que ya hemos referido también en otros programas, Así es. de cómo la liturgia se actualiza dependiendo las circunstancias, ¿verdad? Dependiendo las circunstancias de cada pueblo, de cada región, para que nosotros como pueblo cristiano, pueblo católico, entendamos, vuelvo a insistir, entendamos y comprendamos qué es lo que nosotros estamos celebrando. Que luego hay gente que en ese sentido, fíjate que tiene sus opiniones opuestas, pero bueno, pues es gente que a lo mejor está acostumbrada a aquella liturgia tridentina y pues de ahí como que a lo mejor no quiere pasar de ahí, no quiere brincar un poquito más, porque hay gente que, ¿cómo es posible que ahora alcen las manos y canten el gloria y el aleluya o estemos aplaudiendo en plena celebración eucarística? Ok, tampoco hay que abusar de ello, ¿no? Pero son expresiones en las que nosotros manifestamos nuestra fe. Decía por ahí un obispo africano que se le quita con que en la celebración eucarística, como lo acabas de mencionar, que a ellos pues les gusta manifestar su alegría con el baile, decía el obispo que se le quita con que te muevas un poquito para acá, un poquito para allá. Bueno, basta, hasta ahí. Pero si toda la celebración eucarística se va a convertir en todo un espectáculo, en todo un show, no, definitivamente que no. Son expresiones que nosotros vamos a ocupar para para tener una fe más viva, sí, pero no abusar de ello porque caeríamos en todo un show, en todo un espectáculo. Recordemos que esto de estas nuevas adaptaciones son para que nosotros tengamos la capacidad de participar más en la celebración eucarística, cosa que pues a mí, yo me doy cuenta, Jorge, que aun cuando tenemos la celebración eucarística con lengua vernácula, donde nosotros en español entendemos perfectamente y todo el asunto, ahora sí no participamos en su totalidad. Aún así todavía estamos sentados, todavía nos dicen de pie, o sea, como que todavía no nos queda claro en qué momento nos tenemos que poner de pie, en qué momento nos sentamos. Muchos no cantamos en la celebración eucarística, muchos no respondemos a las oraciones, por ejemplo, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración final, o incluso también al momento de la consagración, no respondemos ante las oraciones propias para la consagración. Entonces, como que esa participación todavía no la tenemos, y aun cuando existen esas reformas en la liturgia. Así es, o sucede lo contrario, ¿no? Lo que le toca decir al sacerdote lo estamos repitiendo Sí. nosotros, ¿no? Sí. Que también es caer como en este abuso de la liturgia, ¿no? El sacerdote está consagrando y nosotros estamos repitiendo las palabras de la consagración, ¿verdad? En la liturgia todos tenemos nuestro momento. Claro. ¿Sí? El sacerdote celebrante tiene su diálogo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro diálogo, que es el contestar, obviamente allí las plegarias, ¿verdad? Y también con el canto. Claro, sí, de hecho ahí nos podemos dar cuenta cómo el sacerdote es el presidente de la asamblea y cada quien tiene su actividad. En este caso el sacerdote la suya, los monaguillos o los acólitos lo suyo, en el caso de los lectores lo suyo, y nosotros como pueblo también tenemos la propia. Pero sí, como tú decías, a veces hasta también recuerdo las palabras de un sacerdote que decía: no quiero misa concelebrada, la misa la celebro yo. Se refería a que muchos de nosotros repetimos las palabras que el sacerdote le corresponde. Yo creo que es muy importante y muy interesante. Lo vamos a hacer aquí, justamente en este programa, indicar cuál es lo que te corresponde a ti como pueblo contestar y qué es lo que le corresponde al sacerdote. Qué sí es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. ¿Te debes de santiguar terminando el Padre Nuestro? ¿Qué debes de hacer al momento de recibir la comunión? ¿Qué es lo que debes de hacer al momento de dar la paz? Todo ese tipo de situaciones las vamos a ir aprendiendo aquí en este programa, porque son nuevas formas, nuevas maneras que aún así nosotros no las llevamos a la práctica porque las desconocemos. Así es que hay que poner mucha atención aquí en este programa, porque vamos a llevar a cabo todo ese tipo de enseñanzas para que nuestra participación sea más viva, más activa en la celebración eucarística y que no se convierta en un show,
ni tampoco en un acto fúnebre, sino que una liturgia viva y participativa. Así es, viva y eficaz, ¿verdad, dirían? Muy bien, pues vámonos a la pausa, vámonos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambien, quédese con nosotros, por favor, porque tenemos un video muy interesante. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la dislexia también es propia de Celaya. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Tom y Jerry en... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en su programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, pues vámonos a esta sección de la Iglesia en la vida social. Hola, queridos jóvenes, les saluda el Padre Byron. Este video es para todos, pero especialmente para mis hermanos, hombres y mujeres homosexuales. No me quiero dirigir a un lobby, movimiento o grupo definido, que lo único que hace es indefinir a la persona y no representa a todos. Me dirijo a ti como persona humana. Quiero decirte 3 cosas. Dios te quiere como eres, y en la iglesia eres acogido. Primero, con respeto, porque eres valioso e irreemplazable. Segundo, con compasión, porque sé, y realmente lo sé, cuánto sufre un homosexual a causa de humillaciones, deshonras e injusticias, incomprensión desde sus propios padres, hasta de aquel que hace un comentario desubicado en alguna red social, y más aún por tu insatisfacción y desorientación existencial. Qué duro es sentir que no se encaja en este mundo. Y tercero, eres acogido con delicadeza, pues Cristo murió por ti, y por ello vale su preciosa sangre. Como sacerdote, he visto parte de tu dolor, y sé que pocos sufren como tú. Hace un momento he dicho que Dios te quiere como eres, pero esta frase está incompleta. Todavía falta una parte importantísima y maravillosa. Dios te quiere como eres, y te quiere hacer más de lo que eres. ¿Qué dirías si te invito a conocer cómo el mensaje cristiano, el Evangelio de Jesucristo, te puede ayudar a tener una vida de perfección, una vida de santidad? ¿Qué dirías si te invito a conocer cómo puedes realizar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Y qué dirías si te invito a que puedas unir tus dificultades a causa de tu condición a la cruz de Cristo nuestro Señor? ¿Qué dirías? Ahora, aquí te dejo el testimonio de alguien que se atrevió a darle una oportunidad a Cristo y a su iglesia. Lo que ocurrió fue maravilloso. Tú también tienes muchas preguntas seguramente. Quizá hasta ahora nunca has recibido
una respuesta oportuna de la iglesia. Y quizá este video va a pasar y no lo vas a encontrar nunca más. Así que después de ese testimonio, tengo una oferta que hacerte. El nombre de esta persona obviamente no lo voy a decir, sin embargo, voy a contarles brevemente el contexto. Se trata de un joven adulto que tenía muchas preguntas y falsas concepciones. Tuvimos unas conversaciones y mira el resultado. Esto fue después de la primera conversación que tuvimos. Le envié un audio de 8 minutos y 20 segundos y él respondió lo siguiente. Hola, Padre Byron. Primero que todo, muchas gracias. Es el único que me ha resuelto esta duda que me seguía desde que soy consciente. Ha logrado dejarme tranquilo en 8 minutos. ¿Sabe? Últimamente he pensado en vivir en castidad por muchas situaciones. Esta cuarentena me ha hecho tener afectos planos. Se refiere a afectos ordenados. Me ha hecho alejarme de las personas. Con esto quiero decir que, aunque no expreso mucho mi sentir con amigos y amigas, este aislamiento me ha alejado aún más, me ha dejado incluso sin ganas de tener una relación. Después de intercambiar algunos mensajes, también me decía otro día, ¿no? Buenos días, padre. Acá son las 7:43 am. Claro, me encantaría seguir hablando con usted. Me hace sentir confiado a pesar de la distancia, que probablemente es eso. Me es más fácil no tenerlo de frente para desenvolverme, de lo contrario me daría mucha pena. Pero la verdad es que usted ha conseguido quitarme un peso que he cargado por años y me está dando la oportunidad de aclarar mis dudas y la voy a aprovechar. En pleno 2020 es poco factible que la gente tenga tiempo para los demás y usted se ha tomado el suyo para ayudarme. Le agradezco muchísimo y claro que quiero seguir. Usted dígame y yo trataré de acomodarme. Otro mensaje decía así. Gracias por seguir platicando conmigo, padre. No sabe lo valioso que esto es para mí. En verdad necesitaba que llegara alguien que no me juzgue. Y hoy en la mañana recibí este mensaje. Lo sé, padre, créame que lo sé y lo siento. Pronto le voy a contar de las que Jesús y María me han salvado a mí y a mi familia. Muchas gracias, Padre Byron. Dios lo bendiga y pues en nombre de todos los jóvenes, sin importar preferencia, raza o lo que sea, le doy las gracias. Queridos hermanos, ya se pueden imaginar la satisfacción que uno tiene al ayudar, al colaborar un poquito para el bienestar de una persona, el auténtico bienestar. Y ahora sí, ¿cuál es la oferta? Es sencillamente esto, ¿no? Si es que tienes tú alguna duda, alguna inquietud en relación a este tema, voy a dejar en el comentario de este video, ojalá que se pueda anclar como el primer comentario, el número de WhatsApp con el cual puedes comunicarte conmigo y con todo este equipo de un sacerdote millennial que está presto a colaborar, a ayudar, a poner quizá un granito de arena, a escuchar por lo menos a alguien que lo necesita. Ahora, sin más, dispónganse todos a recibir la bendición. Dispongan su corazón, ábranlo a recibir la gracia de Dios que ya quiere trabajar desde ahora en ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto. Bien amigos, pues después de haber escuchado este video del padre Byron Giovanni Catman Palma, pues yo creo que a muchos les va a dar un poquito de esperanza o un muchote de esperanza. Déjenme decirles, bueno, una pequeña introducción. Ya se había tocado este tema de alguna manera aquí en este programa, pero sin embargo queremos retomarlo porque en este mes de junio se ha hecho público las marchas de la gente de la comunidad LGBT.
Entonces nosotros quisimos tomar este tema para que se sepa que la Iglesia no lo ignora, y que tampoco ni lo condena ni lo juzga, sino busca el acercamiento, como ustedes ya escucharon al Padre, de la gente de la comunidad. Ahora bien, decirles a ustedes que, bueno, es muy cierto también que encontramos sacerdotes que de alguna manera, pues por su formación ya de antes, tienen una formación un tanto, ¿qué podríamos decir?, homofóbica, algunos, no todos. Y hay quien se ha acercado al sacerdote, siente cierto rechazo, pero entender que no todos los sacerdotes son así. Nos encontramos aquí sacerdotes como el Padre Byron, que se encarga de dar asesoramiento espiritual y orientación a aquellas personas que viven bajo esta condición de la homosexualidad. Así es, hermano, y recordar, ¿verdad?, que pues la Iglesia Católica es una iglesia incluyente, ¿verdad?, en este aspecto, pues trata de ayudar a todas estas personas, ¿verdad?, de alguna manera pues a encontrarse, ¿verdad?, encontrarse consigo mismos y encontrarse con Dios, ¿verdad? Claro. Quizá por allí se tuvo una mala comunicación con Dios, y bueno, pues buscamos o se busca en caminos, ¿verdad?, adjetreados, a propósito del Evangelio, ¿verdad?, en esas tempestades, en esas tormentas, sí, nos perdimos, ¿verdad?, pero pues la Iglesia Católica pues trata de ayudar a todas las personas, ¿verdad? Es por ello que ya en uno de los programas anteriores habíamos tocado un poquito este tema con este documento de las actas y documentos pontificios, que es el 201, que se llama Varón y Mujer los creo, donde precisamente aquí se ven las propuestas que hace la Iglesia Católica para ayudar a todo este tipo de personas, donde también señala las circunstancias actuales que estamos viviendo hoy en día, ¿sí?, y que ve la Iglesia que tiene una responsabilidad. Y esta responsabilidad que tiene la Iglesia es una responsabilidad al llamado en la educación. Así es. Tanto en la educación en la familia como en la educación en la escuela, pero de manera primordial en la educación dentro de la fe cristiana católica. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a los temas de afectividad y de sexualidad. Y esto, no me dejarás mentir, Armando, que apenas estos temas podemos decir que son actuales, ¿no? Anteriormente pues era todo un tabú, era todo un pecado hablar de estos tipos de temas, ¿verdad? Incluso, si me permites el comentario, hoy se dice que la gente sale del closet, pues antes estaban en el sótano, ¿verdad? Dicen, ¿no? Donde pues de alguna manera pues la Iglesia se ve abierta a responder a todas estas problemáticas sociales que estamos pasando. ¿Y por qué se da la tarea? Bueno, porque hay una desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo. Ha ciertamente contribuido a destructurar la familia con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico y cultural. Es decir, que demanda o contradice las ideologías políticas de un Estado, de un gobierno, que por dichos tratados de libre comercio o dichos acuerdos ante ciertas Naciones Unidas y así demás, es, sí, claro, pues va en contra de la naturaleza del hombre y de la mujer, teniendo en cuenta que la Iglesia siempre va a apostar por la vida y por la dignidad del ser humano. Entonces, por ello, la Iglesia Católica levanta su voz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estas personas encuentren un refugio en Dios y puedan rectificar, puedan educarse en la vida. ¿Por qué? Porque vemos dos cosas que se están confundiendo. Una cosa es la ideología de género aplicada de una manera coherente y recta, sí, donde
hombre y mujer tienen las mismas oportunidades de trabajo, en cuestiones laboral y muchas otras cosas, ¿verdad? Y otra cosa es la ideología de genes, que es lo que se está confundiendo desde mi punto de vista en este aspecto, ¿verdad? La ideología de genes está de alguna manera confundiéndose con la ideología de género, que son cosas completamente diferentes. Claro. Cuando tú naces hombre o naces mujer. Ya tus preferencias es otra cosa. Pero naces hombre o naces mujer, que es a lo que el documento va. Exactamente. Para que quede claro. Y por otro lado también, que la Iglesia no ignora esta realidad, al contrario, está metida. Y además, para los que no lo saben, el Papa Juan Pablo II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado en el año de 1992, ustedes pueden encontrar ahí lo que se habla sobre los homosexuales. ¿Qué se habla ahí? Que los homosexuales tienen que ser tratados con dignidad, con respeto dentro de la Iglesia Católica. Y a veces, pues nosotros cuando ignoramos este tipo de situaciones o que tenemos una enseñanza un tanto más popular, pues a veces nos vamos por condenar cuando a nosotros no nos toca condenar. El que aquí le toca es a Dios. Y nosotros nos lanzamos a juzgar a la gente y a nosotros no nos toca juzgar eso, le toca a Dios. Y sí quiero decirle a toda la gente que vio este video del Padre Byron, para los que gusten, bueno, pues lo pueden seguir en sus redes sociales. Y para los que gusten más información sobre este tema con el Padre Byron, por favor, pues acudan a mi página. Me encuentran como Armando con Cristo, ¿sí? Armando con Cristo, ahí me encuentran, o me encuentran como Armando Jaramillo en Facebook. Y ahí les podemos dar a ustedes más información al respecto a aquellas personas que se sintieron identificadas con lo que el Padre acaba de mencionar y que requieren de esa orientación y asesoría espiritual, porque tenemos esta tormenta como la tuvieron los apóstoles. Bueno, pues comuníquense conmigo y les podemos dar asesoría para comunicarse con este sacerdote y recibir la orientación de parte de la Iglesia. La Iglesia como madre no nos deja solos, no nos abandona. Hay quienes, si tú te has topado con un sacerdote que a lo mejor no te entiende, no te comprende, hay otros que sí. O sea, búscale por otro lado. No te quedes con la idea de que, no, entonces yo nada más soy creyente, yo la Iglesia, no quiero saber nada de ello. Ahora, estoy en contra de la Iglesia, bla, 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 bla. Si tú eres una persona que nació en una familia cristiana católica, bautizado, con recibir los sacramentos, si tienes la fe, tienes el Evangelio, lo puedes seguir haciendo. Inclusive, ¿por qué no decirlo? Y vale la pena que lo digamos. Hay quien se va a rasgar las vestiduras, pero vale la pena decirlo. Podemos encontrar gente que viviendo esta orientación sexual, o sea, estas preferencias sexuales, pueden llegar a la santidad. ¿Por qué no? Pero solamente pues con orientación espiritual, y pues qué más que la Iglesia Católica, que es nuestra madre, nos puede ayudar en ese sentido. Te digo, si con ese sacerdote no lo lograste, no te identificaste, no hay empatía, busca otros como el Padre Byron y con todo gusto pues te asesorarán. Así es que mis redes sociales, que si me gustan, si gustan contactar conmigo para yo decirles a dónde poder acudir con este Padre Byron. Bueno, además él dio su número telefónico. Ahí está Armando Jaramillo en Facebook, así me encuentran, o me encuentran como Armando con Cristo. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo, Jorge. Así es, solamente aquí recordarles también en estos casos, dentro de la Iglesia Católica, bueno, pues están casos de conversión, claro, de homosexuales al catolicismo, rectificando pues su identidad, su dignidad, ¿verdad? Su naturalidad de alguna manera. Y también el Papa Francisco lanza un documento, ¿verdad? Diferente a donde señala que precisamente todas las personas de diferentes homosexuales, tanto en hombres y mujeres, bueno, pues deben de ser tratados con dignidad y deben de tener pues las mismas oportunidades, ¿verdad? Y derechos como ciudadanos. Que hay que mencionar una cosa muy importante, Jorge. El hecho de que el Papa haya mencionado ello no quiere decir que las personas al entrar a la Iglesia Católica tienen que cambiar su orientación sexual, no, sino que se les invita a la conversión, aún con tu preferencia sexual, que camines dentro de la Iglesia Católica con una formación y una espiritualidad
cristiana. Así que, ¿quiénes viven esta realidad dentro de la iglesia? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece todo esto? ¿Qué sugieren? Bueno, pues ahí compártanlo en mis redes sociales. Y nos vamos, Jorge. Nos vamos, Armando, y bueno, pues los invitamos a nuestra audiencia que la próxima semana pues nos sintonicen en una emisión más de su programa Aprendiendo tu Fe. Nos vemos para la próxima. Canal Foro CX, marca la diferencia.